Juan Carlos, gusto en saludarte y claro, lo adelantabas tú el tema de la inmigración venezolana porque sabemos que acá la comunidad es bastante grande, son millones que están en Chile y al momento en que sucedió todo el día sábado, la primera reacción fue gracias Chile, nosotros nos queremos volver a nuestro país, queremos volver con nuestras familias después de tantos años separados, sin embargo aún está en veremos esa situación y es por eso que hoy me encuentro junto a Neida Colmenares, ella es politóloga venezolana, también doctora en gobiernos y políticas, que nos va a hablar respecto a la situación de los venezolanos aquí en Chile, sobre si es que se diera un éxodo de venezolanos que podría... ¿qué repercusiones podría traer? Buenos días, Neida. Si es que me pudieras comentar aquella situación de la repercusión que tendría una salida en masa de la comunidad venezolana en Chile. Bueno, sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. La comunidad venezolana en Chile asciende a más o menos 650.000 personas, que representa el 42% del total de la población migrante en el país. Hay una parte importante de la comunidad venezolana, una estimación del último censo que realizó Chile este año, es que al menos hay 334.000 personas en situación de irregularidad, más del 70% de ellas son venezolanas. Entonces, lo que quiero plantear es que hay una población en desplazamiento forzado, que por supuesto ante la situación de precariedad en la que está en Chile y en algunos lugares, especialmente en Chile por el tema de la regularización, hay un planteamiento que no surge necesariamente ahora por el tema de la intervención de Estados Unidos en puntos militares en Venezuela, sino que se ha planteado desde julio del 2024 la posibilidad de que esa parte de los venezolanos tengan consideraciones de un corredor humanitario que permita el retorno ordenado hacia Venezuela. Y por otro lado, también hay una comunidad venezolana asentada en Chile que hace un gran aporte también a distintos rubros económicos de la sociedad chilena, pero que un poco lo que yo puedo compartir con las distintas organizaciones de venezolanos es que por supuesto hay una disponibilidad de ver cuáles serían los procesos de recuperación nacional en Venezuela en el marco de una transición democrática, y creo que hay una disponibilidad importante de la comunidad venezolana en evaluar, ¿no es cierto?, cómo acompañar ese proceso y eventualmente parte de esa comunidad retornar a Venezuela. No creo que sea un proceso inmediato ni masivo que se pueda generar en las próximas semanas, pero sin duda es un planteamiento que ha estado puesto desde la oposición venezolana incluso. Neida, y de alguna manera esto sería favorecido por la llegada del presidente electo cuando una vez que asuma el poder, debido a la idea que tiene precisamente del corredor humanitario, está hablando con los países fronterizos. De hecho, hoy va a visitar al presidente de Perú, ha estado conversando también con Noboa de Ecuador, también tiene planeado hacerlo con el presidente de Bolivia. ¿Sería eso una posibilidad real, el paso del corredor humanitario que permita a los venezolanos volver? Yo quisiera precisar que lo que se ha planteado en Chile a propósito del proceso electoral que hace un mes culminó y que da como resultado con el 60% de los votos del presidente electo José Antonio Kast, y parte también de distintos sectores transversales de los actores políticos en Chile han hablado de un corredor humanitario, pero yo quisiera precisar que la verdad es que lo que se está planteando hasta ahora es un corredor de retorno forzado, ¿no? El corredor humanitario tiene otras implicaciones técnicas, y una de las implicaciones técnicas y políticas es que ese corredor de retorno forma parte de una protección, ¿cierto?, focalizada en los derechos de las personas, y hasta ahora lo que hemos visto en Chile es el planteamiento de generar una vía, ¿no es cierto?, de un retorno forzado. Yo creo que lo que ha planteado María Corina Machado y Edmundo González desde el proceso electoral en Venezuela, ahora que me quiero referir, en julio del 2024, es avanzar hacia un corredor humanitario que es distinto a lo que se ha planteado hasta los momentos en Chile. Eso no excluye la posibilidad de que en la medida en que se avance en este proceso en Venezuela y se consolide una conversación en torno a un proceso de transición, me parece perfectamente viable que hacia esa dirección deberían apuntar las conversaciones. Y ahora, si es que se llegara a dar esta situación que me dices que podría tomar tiempo, que no puede ser de inmediato, ¿cómo afectaría a Chile? Porque sabemos que hay puestos de trabajo que querían vacantes, también a muchos arriendos. ¿Cómo impactaría eso una salida de la comunidad venezolana, que es bastante aquí en Chile? Sí, lo que pasa es que yo no creo que podamos visualizar o podemos visualizar una salida masiva de miles y miles de personas en el mediano plazo. Sin embargo, bueno, habría que ver cómo fluye ese proceso, pero la comunidad venezolana ha generado en Chile, según distintos estudios, un aporte económico importante, no solamente en empleos, digamos, formales e informales, sino también con microemprendimiento. Por lo tanto, bueno, uno pudiese especular, digamos, en este momento que ante una eventual salida
salida masiva de las personas venezolanas, que insisto, no es un proceso tan sencillo y no creo que ocurra de esa manera, afectaría sobre todo en la región metropolitana, porque en Chile tenemos además un fenómeno de alta concentración territorial de la población migrante. Por ejemplo, ahora mismo en las comunas donde estamos en la región metropolitana, la comuna de Santiago, la comuna de Estación Central, la comuna de Independencia, son comunas donde más del 35, incluso 40% del total de la población comunal es migrante y en su mayoría venezolana. Evidentemente ahí la dinámica comunitaria del espacio local pues se vería impactada. Bueno, quiero invitar también a esta conversación a Juan Carlos. Juan Carlos, Neida te está escuchando para que puedas también preguntarle. Neida, gracias por recibirnos en esta comunicación a través de DNews para toda América Latina. Te saludamos desde nuestro centro en Buenos Aires. Y te quería preguntar, Neida, según tu estudio como doctora en Gobierno y Políticas de Migración, ¿nos pudieses hablar sobre los aportes que la migración venezolana como tal le ha dado a la economía y a la vida social chilena, más allá de las percepciones que ya están instaladas? Realmente, ¿cuáles son esos aportes, ese 40% de migrantes venezolanos ha aportado? Bueno, sí, muchas gracias por la invitación también y sobre todo reflexionar un tema tan importante como este. Como decía hace unos minutos atrás, la población migrante en Chile asciende a casi el 10% de la población chilena y 42% de esa población migrante es venezolana. La población venezolana además tiene altos niveles de cualificación profesional y también educativo y se ha incorporado en distintos rubros que son fenómenos que no solamente afectan a Chile, sino son fenómenos mundiales, un poco también lo que pasa en los países desarrollados, y ha hecho aportes significativos. Por ejemplo, en el periodo de pandemia los médicos venezolanos fueron claves en poder apoyar en los sistemas sanitarios públicos, los médicos venezolanos, también los médicos ecuatorianos y peruanos. Desde el punto de vista económico, incluso las personas que están en situación irregular en Chile cotizan en algo que en Chile se llama las AFP, ¿no es cierto? Y pagan impuestos. Por lo tanto, hay una situación de irregularidad, pero esa situación de irregularidad de una parte, digamos, significativa de personas, no significa que no estén cotizando, que no estén haciendo una contribución fiscal. Y otros estudios también más recientes muestran que la comunidad venezolana ha aportado, no sé, por lo menos cerca del 1% de las contribuciones fiscales en el total del país. Por lo tanto, digamos que la contribución desde el punto de vista económico en Chile es muy significativo y laboral. Pero yo también quisiera señalar que la migración tiene una dimensión económica súper importante, pero también hay una dimensión cultural y social que no podemos obviar en ese análisis. Y en la medida en que las sociedades se enriquecen con una diversidad cultural, las sociedades crecen y también se van alineando conforme a lo que son fenómenos mundiales. Y yo creo que en este sentido, lamentablemente, en Chile se ha instalado una narrativa muy xenófoba, con muchos mitos y mucha criminalización, y una narrativa que criminaliza a la población migrante. Pero lo real es que la población venezolana tiene muy baja participación realmente en tasas de criminalidad y ha contribuido significativamente a una dinámica social. Las encuestas los muestran en Chile. Tenemos una percepción donde más del 70% dice si el crimen se relaciona con la migración, pero luego cuando se le pregunta a la sociedad chilena cómo ha sido su experiencia con la comunidad venezolana, cómo ha sido esa relación de convivencia, de vecino, de pareja, de amigos, más del 80% señala que nunca ha tenido ningún problema con un venezolano, por el contrario, que la convivencia y la interacción directa ha sido positiva. Ahora te pregunto, la migración venezolana o Chile ha recibido una migración venezolana altamente calificada y también ha recibido una migración venezolana muy vulnerable. ¿Cómo conviven estos dos mundos de migrantes que están allí en Chile, que en este momento pues hacen vida, y cómo es el impacto que estos dos mundos totalmente disímiles hacen al aporte de ese país? Me parece que eso es una muy buena pregunta porque lamentablemente se refiere al fenómeno migratorio como si fuera un fenómeno homogéneo. Y la población migrante, por supuesto que es significativa, la población migrante venezolana que está en situación irregular. Pero desde el punto de vista académico, técnico, lo correcto es señalar, ¿no es cierto?, que la mayoría de las personas que están en situación de vulnerabilidad y que son personas que salieron sobre todo del 2017 hacia Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, también han experimentado en ese sentido fenómenos similares, son personas que debemos reconocer
no como migrantes, digamos estrictamente, sino como personas que están en el marco del proceso migratorio, pero en un desplazamiento forzado. Y yo aprovecho tu importante pregunta para hacer esta precisión, porque hoy estamos discutiendo, por ejemplo, el derecho internacional, lo que ha pasado en Venezuela, el tema migratorio en el marco del derecho internacional. Pero el derecho internacional también plantea, por ejemplo, el respeto al Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, en el marco de la preocupación de los países por el derecho internacional, plantea estrictamente el apoyo y la garantía de los derechos fundamentales de las personas en desplazamiento forzado. Y el Estatuto de Roma también supone que los estados tengan que asumir algo que se llama, digamos, desde el punto de vista técnico, la definición ampliada de refugio. Es decir, reconocer que la población venezolana que ha emigrado de Venezuela, que ha salido de Venezuela desde el 2017, es una población en desplazamiento forzado. Y por lo tanto, el derecho internacional establece que los estados deben garantizar la protección caso a caso, evitando expulsiones masivas, evitando la criminalización y analizando caso a caso y, por supuesto, estableciendo la regularidad. Entonces, claro, en Chile, como Colombia, Ecuador y Perú, fundamentalmente, que han experimentado estos grandes volúmenes de personas en desplazamiento forzado, bueno, y tienen desafío importante desde el acceso a los servicios públicos, pero yo quisiera introducir también ese elemento del derecho internacional que tiene que ver con la protección y la inclusión de las personas en desplazamiento forzado. Neida, te agradezco enormemente este tiempo que nos has dedicado para aclararnos estos puntos muy importantes sobre la migración, sobre todo en este caso la migración venezolana. Te mandamos un abrazo desde nuestro centro informativo, a ti y a Klaus Reinberg, también un abrazo y nos conectamos más adelante. Muchas gracias a ustedes. Buen día.